cómo es la iglesia, qué significa la iglesia, qué debe ser la iglesia y cuál es la misión de la iglesia en la tierra, ¿verdad? Quiero abrir con un pasaje que está en Efesios 3:10 y que dice así, ahí lo van a poder ver en la pantalla, si usted lo quiere hacer notas, anote. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades visibles que están en los lugares celestiales. Entonces, mire que aquí vemos que Dios ya tiene un propósito con la iglesia y que dice que por medio de la iglesia Él quiere mostrar su sabiduría. Esto nos muestra que Dios ya tiene una intención con la iglesia, un plan con la iglesia, una manera como debe ser la iglesia, un propósito con la iglesia. No es algo como alá y se va, como dijéramos por ahí, no es algo que no está claro, sino que la iglesia está en la tierra por una razón que Dios ya en su sabiduría quiere usar, ¿verdad? Él ya tiene un propósito con ella y es importante que nosotros entendamos esto. Si preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Son cosas que nosotros, hermanos, debemos conocer para varias razones. Primero, para que cuando Cristo regrese nos encuentre haciendo como Él espera. Porque una de las cosas que Cristo en las parábolas decía es que el día que Él venga, Él le va a decir, bien hecho, siervo fiel, porque lo halló haciendo como le dijo su Señor, ¿verdad? Y también vimos que por el contrario se enoja y castiga al siervo infiel porque no hizo como su Señor esperaba. O sea, ¿qué significa? Que Cristo espera que nosotros sigamos lo que Él ya ha determinado para nosotros como iglesia. Y si nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a seguir y cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Cristo espera que hagamos y que cuando Él venga nos encuentre haciendo así? Por eso es importante que entendamos estas enseñanzas sobre la iglesia. También porque en la iglesia, hermanos, hoy en día hay una crisis de identidad. La iglesia no entiende para qué está en la tierra. Muchas personas son parte de la iglesia, van a un templo, se congregan, sirven, pero muchas veces tienen una crisis de identidad. No han entendido el propósito de la iglesia. Y eso lo que hace es que tú no puedas operar de una manera correcta porque tú no entiendes qué es lo que tú deberías hacer ni quién eres, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que un día me llamaran a mí, ¿verdad? Y me dijeran, Anjul tiene que presentarse en la base tal del ejército porque usted es parte de la reserva. Yo me voy a quedar, ¿qué? Pero no, yo no sabía. Sí, y usted ha faltado a diferentes compromisos, usted no ha hecho ciertos entrenamientos, usted no ha pasado por cierta preparación y yo voy a decir, bueno, es que yo no sabía, en primer lugar, que yo era parte de la reserva del ejército. No sé si usted me está entendiendo. Si tú no entiendes, si no hay una identidad, no entiendes quién eres tú como iglesia, es muy difícil, hermanos míos, que podamos nosotros encontrar nuestro propósito, encontrar quiénes somos, cuál es el fin de hacer todo esto que hacemos, ¿verdad? Entonces, en esta enseñanza de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, vamos a ir respondiendo todo este tipo de preguntas y obviamente no la vamos a acabar hoy porque es bastante información, así que no se preocupe, pero donde lleguemos, ahí lo acabamos y ya luego lo seguimos, ¿verdad? La otra razón importante para conocer estas cosas es porque nos va a evitar expectativas equivocadas. Cuando nosotros tenemos una expectativa equivocada, hermano, lo que pasa es que entonces
no funcionan las cosas como deberían. Es como cuando, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí, por ejemplo, me pasó que yo tenía una expectativa equivocada sobre el matrimonio. Cuando yo me casé, cuando yo era joven, tenía una expectativa totalmente equivocada de cómo iba a ser el esposo o cómo debería comportarse una esposa, un esposo. Cuando llego a la vida matrimonial, me doy cuenta que nada de lo que yo esperaba fue porque yo tenía una expectativa irreal. Sí, una expectativa que no era real del matrimonio, y cuando empiezo a estudiar las escrituras me doy cuenta que ahí Dios muestra cómo es el matrimonio, y entonces ahí yo empecé a ajustar mi visión a cómo es lo correcto, y eso que permitió que yo no estuviera esperando algo que no era real y por lo tanto no me frustrara, no me desanimara, no me hiriera. ¿Sí me están entendiendo? Ese es un ejemplo. Igual pasa con la iglesia. A veces tenemos expectativas incorrectas sobre la iglesia. Sí, hay varias, nomás voy a mencionar algunas, no lo tengo en mis notas, pero como para que me entiendan este punto, como hay gente que piensa que la iglesia es un club de gente perfecta, ¿verdad? Que todos los que llegan allí son perfectos y todo el mundo es perfecto, y que allí todo el mundo ama como Dios pide que amen, y que allí todo el mundo es comprensivo, amoroso, y entonces llegan a la iglesia con esa expectativa incorrecta. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando se dan cuenta que no es así, se desilusionan, se frustran, y muchos incluso se van de la iglesia de Cristo, o sea, dejan de congregarse completamente porque dijeron, tuve una desilusión, el pastor se desvió, o las hermanas me hirieron o me hicieron esto. ¿Por qué? Por expectativas incorrectas, ¿verdad? Entonces, por eso también, por esa expectativa incorrecta, es que muchas personas cuando fallan ya no quieren ir a la iglesia, porque dicen, no, es que yo no merezco estar allí, porque ese lugar es para personas perfectas, para personas que ya han llegado a un nivel de santidad. Eso es para personas que saben lo que están haciendo, personas que se comportan bien. Yo no quepo, no encajo, y por eso muchas personas, aunque quieren acercarse a Cristo, tienen esa expectativa incorrecta de la iglesia y por eso no se acercan, porque piensan que es un lugar donde todo el mundo es perfecto, y eso es una expectativa que nos impide acercarnos a lo que es la verdad. Entonces, si me entienden sobre las expectativas incorrectas, entonces, hermanos, a lo largo de esta serie vamos a ir conociendo más sobre verdades claras que Dios nos deja en la Biblia sobre lo que es la iglesia, ¿verdad? Y quiero empezar por este punto de que la palabra iglesia en griego se escribe eclesia, ¿verdad? Y significa una congregación de personas. Pero algo interesante de este término es que es compuesta por dos palabras griegas que son unidas y que significa los llamados fuera de. Los llamados fuera de. ¿Llamados fuera de qué? Del mundo, hermanos, ¿verdad? Israel, por ejemplo, es un prototipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Así como ellos fueron llamados y sacados fuera de Egipto, que representa para nosotros el mundo. Somos llamados fuera del mundo por un Salvador, que en nuestro caso es Jesucristo, y en el caso de Israel es Moisés, ¿verdad? Moisés es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo saca a los israelitas de una vida de esclavitud, una vida de idolatría, de maldad, los saca para ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, mire que la iglesia significa llamados fuera de, o sea, fuera en este caso del mundo. ¿Para qué? Para ahora ser el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios en la tierra.
La iglesia es el pueblo escogido de Dios, donde el Dios viviente habita en medio de nosotros. Nosotros representamos a Dios en la tierra, aunque la iglesia sea menospreciada, aunque la iglesia sea criticada, aunque la iglesia tenga muchas falencias. Cristo ama a la iglesia y dio su vida, su sangre por la iglesia, y él dijo que él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia, porque Cristo ama la iglesia. Cristo, hermanos, ama a la iglesia. Por eso el solo hecho de pertenecer a la iglesia de Cristo, eso ya, hermanos, es un privilegio tremendo, porque en el mundo somos los que representan a Jesús, representamos el pueblo de Dios, como por ejemplo los israelitas antiguamente. Dios los saca y les dice, porque yo quiero que la gente me conozca por medio de ustedes. Es lo mismo la iglesia, hermanos míos. Él quiere mostrar al mundo cómo es Él por medio de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es la iglesia de Cristo en la tierra? ¿Quiénes son? Y aquí esto es bien importante que lo entendamos. Todos los que han nacido de Dios, o sea, los que han nacido de nuevo, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos limpiado nuestros pecados en la sangre de Jesús, todos los que hemos creído que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, todo aquel que nace de nuevo en el mundo viene a formar parte de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, en cualquier parte. O sea que en todas las iglesias alrededor del mundo, hermanos míos, hay gente genuina, nacida de nuevo, pero también hay gente que está ahí en las iglesias, pero no es nacida de nuevo. Entonces, los que son la iglesia de Cristo, no es todo aquel que se congrega en una iglesia que tiene un título de cristiana o que dice que es evangélica, sino que son los nacidos de nuevo. Esa es la característica de los que realmente son la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido llamados por Dios y en su misericordia. Él nos ha perdonado y nos ha lavado, pero es muy importante esto, que hemos nacido de Dios. Por eso, hermanos, todo aquel que es nacido de Dios o nacido de nuevo puede llevar a cabo lo que Jesús nos pide, porque el mismo Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Porque Dios mismo nos dijo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, todo aquel que es nacido de Dios tiene una dotación sobrenatural del cielo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos con poder y gloria está dentro de ti, de cada miembro de la iglesia. Y por eso, hermanos, es que Dios nos dice: tolérense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense, vayan y amen al que los persiga, oren por ellos, ¿verdad? Cosas que para el mundo son locura, pero la iglesia puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos nacido a una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios, y la naturaleza del pecado, la naturaleza antigua, aunque está con nosotros, hemos sido llamados a vivir en el Espíritu sin dejar que esa naturaleza nos domine. Mas los que están afuera o los que están dentro de la iglesia y no han nacido de nuevo, pues obviamente ellos solo operan en una sola naturaleza, en la naturaleza que le llaman la carne, que le llaman la naturaleza antigua. Por eso se supone que los que somos la iglesia verdadera debemos actuar diferentes, hermanos. No debemos andar actuando como que andamos en la carne, porque se supone que ya hemos nacido de Dios y estamos en esta tierra para
que los sueños de Dios y el testimonio de Dios venga a mostrarse a todos por medio de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la iglesia de todo lugar hay gente nacida de nuevo y esos son partes de la iglesia. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, yo sé que lo que digo es un poquito fuerte, pero así es, no es parte de la iglesia realmente, aunque se congregue en una iglesia cristiana, ¿verdad? Si me puedes subir un poquito de monitor, por favor. Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, somos las personas, no es el lugar. Sí, a veces le llamamos iglesia y está bien porque es una manera de decir congregación. Le llamamos iglesia al templo, ¿verdad? A este templo, a los lugares donde nos reunimos. Pero realmente la iglesia no es el lugar, sino somos las personas nacidas de nuevo. Por eso a donde quiera que vayamos, nosotros somos iglesia sin importar el lugar. Si es como una familia, para que me entiendan esto, a donde quiera que la familia se mude, no importa la casa donde viva, son una familia. No importa si están en el parque, son una familia. No importa si hay un tío por allá que tú nunca conociste, pero porque cuando lo conoces es tu familia, quieras o no. ¿Por qué? Porque hay un lazo de sangre que los une. ¿Qué nos hace familia con nuestra familia natural? De que hay un lazo de sangre que nos une. Igual, cuando llegamos a nacer de nuevo, nacimos a una nueva familia, hermanos. También tenemos ahora un lazo, el lazo del Espíritu, el lazo de la sangre de Cristo, el lazo de que hemos nacido del mismo Padre. Por eso todos somos hijos de Dios. Entonces, todos, esto es muy importante, entendamos, todos somos una familia. ¿Esto qué significa? De que por eso, hermanos, nosotros debemos considerar a nuestros hermanos en Cristo como una familia, personas a las cuales amar, respetar, ¿verdad? Entonces hay características importantes sobre la iglesia que quiero que veamos hoy. Primeramente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted ha escuchado esto anteriormente, ¿verdad? Porque lo dice mucho en la Biblia. Y vamos a leer Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí nos dice, aquí vemos varias cosas importantes. Uno, Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que la cabeza, cuando habla de cabeza, se refiere como a decir esta palabra originalmente lo que quiere connotar es cerebro, no como de donde salen las órdenes de cómo funciona el cuerpo, de cómo funciona la iglesia. Entonces de Cristo es que viene el gobierno para la iglesia. El cerebro en un cuerpo, hermanos, es el que gobierna. Sí, y Dios eligió este símbolo, se puede decir, o este tipo del cuerpo y de la cabeza para que nosotros entendamos el organismo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la cabeza, que es Cristo, también habla de fuente. No, Él es la fuente donde se origina todo. Él es la salvación de nosotros. Él es la fuente de nuestra provisión, de nuestro sustento, de nuestra liberación, de nuestra sanidad. Todo lo que usted pueda pensar. O sea, la cabeza es la fuente que nos da todo lo que nosotros necesitamos al cuerpo que somos la iglesia. O sea que la iglesia, hermanos, es beneficiado por la cabeza. Nadie más en la tierra es tan beneficiado por Cristo como la iglesia. Tenemos beneficios que la gente de afuera no tiene. Por eso muchas veces, hermanos, cuando encontramos gente en desesperanza, desesperación, nosotros por compasión le queremos decir, mire, descanse en Dios. Pero la verdad es que necesitamos hablarles de Cristo, porque si ellos no se encuentran con Cristo y no nacen de nuevo, nunca van a tener acceso al descanso de Dios. El descanso de Dios es para la iglesia, hermanos. Los beneficios de Dios son para la iglesia.
Cuando estamos en Cristo, Él es el que nos abre ese camino a entrar a orar al Padre. La gente de afuera no lo tiene. Por eso, hermanos, tenemos que orar por los perdidos nosotros, porque nosotros estamos como Esther. Ella estaba en una posición que tenía acceso al rey y la otra gente no la tenía. Por eso es que Mardoqueo le dijo: para este tiempo Dios te puso en ese lugar, para que fueras ayuda para tu gente. Y entonces Esther estaba preocupada por su posición, los vestidos, por las cosas del reino, y no se daba cuenta que ella estaba en una posición privilegiada. Y entonces, ¿qué pasa? Los judíos están en angustia, los judíos están amenazados de muerte, y ella haciéndose el maquillaje y mirando qué vestido se iba a poner mañana, hasta que Mardoqueo le dice: no, 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 para este tiempo estás. Hay un propósito por el cual tienes los privilegios que tienes todos esos vestidos, ese maquillaje, esos sirvientes, esa comida tan rica, ese palacio, esa paz, esa protección, ese acceso al rey. Es para algo, para este tiempo, para que ayudes a los que no están igual que tú. Entonces, mire esto tan importante, hermanos. Así es la iglesia. La iglesia está en una posición privilegiada. Nosotros tenemos acceso al Padre Dios, y yo sé que de tanto que usted lo sabe, a usted se le olvida ver el tesoro tan grande que es esto. Usted puede ir delante del Creador del cielo y de la tierra, gracias a Cristo, a poder decirle sus problemas, sus aflicciones, para buscar consuelo, para buscar fortaleza. Hermanos, la gente de afuera no. Por eso necesitamos orar por los perdidos. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo, porque por más que ellos quieran tener el mismo beneficio que nosotros tenemos, no lo pueden tener, porque solo es para el cuerpo, porque la cabeza le da todos esos beneficios. Entonces, por esa razón, hermanos, la cabeza, que es Cristo, también tiene un sentido de que el cuerpo está para servir lo que la persona quiere. ¿Sí? Es como nuestro cuerpo. Digamos, por ejemplo, yo tengo hambre, voy a decir, voy a ir a prepararme una comida. Sí, entonces, porque yo tengo hambre. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo me sirve para el objetivo que yo quiero. ¿Sí? Mi cuerpo me sirve a mí. Mi cuerpo me lleva donde yo quiero ir. Mi cuerpo hace lo que yo quiera que mi cuerpo haga. Mi cuerpo es como un instrumento, o tu cuerpo es un instrumento que te ha dado Dios para tu propio beneficio. ¿Cuántos sabemos que un día nos vamos a ir de aquí, hermanos? Y que vamos a volver al polvo. Y este cuerpo de carne se va a quedar aquí. Y nosotros nos vamos. Quienes realmente somos nosotros nos vamos con el Señor. Pero este cuerpo ahorita te sirve a ti, para que puedas ir a trabajar, para que puedas aún pasear, para que puedas distraerte, para que puedas servirte a ti. Entonces, eso es lo que significa nosotros con Cristo. Nosotros estamos para servir ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que es la cabeza. Existimos como iglesia, o sea, las personas, ¿para qué? Para ya no vivir para nosotros, sino vivir para Él. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere hacer Él? ¿Cuál es el propósito que tiene Él? ¿Cuál es el trabajo que tiene Él? Y entonces la Biblia habla de que todos somos diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Pero entonces la idea aquí central es que nosotros tenemos que tener la conciencia de que estamos en la tierra para servir a Cristo. Y por eso, hermanos, entender bien nuestro propósito de vida como iglesia nos ayuda a que no perdamos el tiempo en cosas que no convienen. Por ejemplo, usted se acuerda de Cristo, ¿verdad? Cuando estaba, de Jesús,
Cuando se pierde de sus papás y entonces lo encuentran en el templo hablando y instruyendo en las escrituras, instruyéndose él también. Y entonces les dice algo a sus papás cuando les dice, ¿por qué te has salido de la caravana? Estamos preocupados por ti. Y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cristo, hermanos, tenía su identidad muy clara. Jesús sabía para qué había venido y todo lo que él hacía era intencional con respecto a su propósito. Ya cuando se iba a ir, él le dijo, Señor, te he glorificado al hacer lo que tú me mandaste hacer. Y cuando yo leí ese pasaje, hermanos, me di cuenta que nosotros le damos gloria a Dios cuando hacemos la razón por la cual Él nos tiene en la tierra. Cuando nosotros servimos en lo que Él espera que nosotros hagamos, así nosotros le estamos dando gloria a Dios. Por eso es importante que cada persona que es parte de la iglesia, todo nacido de nuevo, empiece a cuestionarse, ¿estoy yo sirviendo a Cristo? Porque hermanos, todas las personas que hemos nacido de nuevo somos parte del cuerpo y toda parte del cuerpo tiene una función. Nada en su cuerpo, por eso es tan perfecta esta analogía que Dios escoge, porque nada en su cuerpo no sirve para nada. Todo en su cuerpo sirve para algo. Por eso aquel que es nacido de nuevo, hermanos, porque hablamos que en la iglesia está el nacido de nuevo y el no nacido de nuevo, siempre el Espíritu le va a impulsar. No puedes quedarte sin fruto. No puedes quedarte sin fruto. ¿Por qué? Porque ya es parte del cuerpo. Y entonces esto nos lleva a otra cosa. Como somos parte del cuerpo, siempre vamos a tener el impulso natural del espíritu de obedecer las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Y entonces cuando alguien que está en la iglesia quiere hacer lo suyo, quiere ser individual, quiere irse por su lado, eso significa que no es parte del cuerpo. No es parte del cuerpo, porque el cuerpo por naturaleza, hermanos, es unión. Eso es lo que es un cuerpo. Está todo el cuerpo va coordinado para servir al que está en la cabeza, ¿verdad? Entonces, aquel que dice, no, yo no quiero ser parte de la iglesia, yo me quiero salir de la iglesia, y cuando digo, me refiero a iglesia en general, no, yo ya no quiero participar en unión con nadie, no me gusta participar en grupos o trabajar en equipo, no me gusta nada de eso, no es parte del cuerpo. Porque aunque uno por temperamento natural no le guste, el espíritu siempre te va a impulsar si tú eres parte del cuerpo. Y ahí es donde nos lleva, ¿verdad?, a un tratamiento de carácter. Hay otros que con facilidad socializan, ¿verdad? Y se unen a grupos y les gusta por naturaleza ser parte con otras personas, pero vemos otros que somos más retraídos, hermanos, que nos cuesta más de pronto socializar o trabajar en equipo. Nos gusta más de pronto por naturaleza ser lobos solitarios, ¿verdad? Que llaman. ¿Por qué? Porque la realidad es que nos gusta ser como queremos. No queremos que nadie nos estorbe. Y yo se lo hablo porque yo tengo esa personalidad. Y Dios me ha tratado mucho porque Dios me ha dado a entender de que ese no es la voluntad para Él. Nadie puede ser iglesia si no es parte con los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por eso es que eso trata tan fuerte, hermano, nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y Dios lo diseñó así porque uno de los mandamientos más importantes es ámense unos a otros, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a amar si ni siquiera soportamos trabajar en equipo, hermanos? Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a amar si ni siquiera queremos que nadie nos diga que hay que hacer las cosas de otra manera? Pero entonces Dios lo deja así porque el amor, hermanos, fluye de un corazón que se niega a sí mismo
para darse en unión por otros. El amor fluye cuando decimos no a nuestro egoísmo para morir y que otros vivan y nosotros podamos tener unión. El que muere para tener unión es el que ama. Por eso, hermanos, una de las cosas que más nosotros debemos orar como cristianos, pienso yo, es: Señor, dame amor. Pero es un amor que viene de Dios, el amor ágape, no es un amor como el mundo, ¿no? El del mundo es: me rascas y yo te rasco. Me tratas bien, yo te trato bien. Me agradas, yo te agrado. Sí, ese es el amor del mundo. Me haces mal, ya no quiero saber de ti. No, el amor de Dios es diferente, hermanos. Y ese es el que el Espíritu derrama en nuestros corazones, y la única manera de desarrollarlo, ¿cómo creen que es? Siendo parte del cuerpo. Es la única manera. Cuando aprendemos a perdonarnos, a tolerarnos, a saber que todas las personas son diferentes y a amar nuestras diferencias, a encontrar las cosas buenas en las otras personas, aprender a callar cuando no es el momento de hablar, aprender a respetar, a honrar. Todo eso, hermanos, es lo que nos hace aprender a amar. Y eso, el nacido de nuevo lo aprende, pero ya el Espíritu le da la fuerza para poder lograrlo. Por eso, hermanos, todo aquel que es parte del cuerpo tiene que ser intencional en la unidad. Porque quiero decirle que para que usted esté unido, usted tiene que ser intencional. O sea, la unidad es algo, no es algo que fluye solo. ¿Cuántos sabemos, verdad? No fluye. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne, hermanos. ¿Y cómo es la carne? A ver, ¿cómo es la carne? Contiendas, peleas, divisiones, chismes, ¿verdad? La carne no le gusta la unión. A la carne no le gusta el amor que viene de Dios. A la carne no le gusta la unidad. Por eso, cuando nosotros somos parte del cuerpo, tenemos que saber que esto es algo que se vive en el espíritu. Diga, en el espíritu. Esto es algo que se vive en el espíritu. Y por eso es bien importante que usted lo sepa. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted lo sabe, usted es intencional. Usted ya no le deja agarrar calle a su carne. O como dice mi esposo, usted ya no le da vuelo a la hilacha a su carne. Por ejemplo, cuando usted ve, ¿verdad?, que sentimientos feos hacia una hermana, hacia otra persona de la iglesia le están viniendo, usted ahí mismo puede detectar: no, esto no es de Dios, porque yo ya sé que Dios quiere amor, yo ya sé que Dios quiere unidad, yo ya sé que Dios dijo que somos una familia, que todos estamos en una misma misión, que todos estamos con un mismo propósito, que todos pertenecemos al mismo Dios. Ahí yo puedo reconocer: no, esto no viene de Dios. O cuando usted ve en las redes sociales, hermanos, esa gente despotricando de otros hermanos en Cristo, hermanos, eso no viene de Dios. Los que realmente somos iglesia, nacidos de nuevo, necesitamos reconocer. No viene de Dios nosotros andar atacando a otra iglesia. Hermanos, las otras iglesias no son nuestra competencia, son nuestros hermanos. Y sí tienen diferentes cosas, porque todos somos diferentes, pero porque son diferentes no significa que están mal. Y todos tenemos errores, hermanos, todos. Lo que pasa es que vemos los de los otros, pero todos tenemos errores. ¿Y qué es el amor, hermanos? Dice la Biblia, el amor dice que tapa multitud de errores, ¿verdad? El amor es sufrido. El amor es tolerante, o sea, sí tienen sus cosas, pero yo jamás me atrevería a agredir en las redes sociales a un hermano en la fe, porque estoy agrediendo a Cristo. Quiero que entendamos así, ¿verdad? Cuando yo agredo a otro hermano en la fe, estoy agrediendo a Cristo. Si usted viene y me agrede mi mano, me está agrediendo a mí. Si usted viene y me agrede mi pie, me está agrediendo a mí. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso.
Yo no acepto, no comparto, estoy en contra de agarrar redes para hacer videos o cuando uno está en la iglesia o hablar de aquel pastor o hablar de aquella hermana. Podrá tener el error que tenga, pero yo nunca voy a agredir a Cristo porque sé que ahí no me va a ir bien. Entonces necesitamos entender esto, hermanos. Somos un cuerpo. Nos caiga el hermano o no nos caiga. Pero sabe, cuando estamos en amor, nos tiene que caer. Porque para eso tenemos al Espíritu, el mismo Espíritu. Hermanos, las otras iglesias no son nuestra competencia, al contrario, son nuestros hermanos. Deseamos que les vayan bien, que ganen almas para Cristo, que crezcan, que avancen. ¡Qué alegría, hermanos! ¿Por qué? Porque estamos en el mismo equipo. Somos todos parte del mismo equipo, igual aquí en la iglesia local. Todos nosotros somos parte del mismo equipo, hermanos. Por eso, no permitamos que otra persona hable mal de otro hermano o del pastor o del ujier o del cantante. No permitamos eso, hermano. Si lo hace una persona no nacida de nuevo, es lógico, está en la carne. Sí, peleas, contiendas, chismes, disensiones, es lógico, es su naturaleza. Pero tú y yo somos de Cristo, hemos nacido de nuevo, somos la iglesia. ¿Qué pasaría si viene una hermana a hablarle mal de su mamá? Usted también se pondría, no, si es que mi mamá, no, usted de una vez se ofende, ¿verdad? No, o sea, tampoco nos llevemos así. Usted le dice, ¿por qué? Porque es su mamá, es su familia. Entonces, por eso, cuando otro hermano venga a decir, no, es que la hermana fulanita que danza, digamos así, o que está en el parqueadero, eso, dígale, mire hermano, no hay que hablar esas cosas, o cámbiele el tema si a usted le da pena ser tan directo. Cámbiale el tema, pero no participemos en eso, porque cuando agredimos a otro hermano de la fe, agredimos a Cristo, hermanos, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, que es el cuerpo, habla de qué? De unidad y de armonía. Entonces, estar unidos es una condición en común, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y tenemos un objetivo en común. Tenemos un amor en común que es el Señor, ¿verdad? Y por eso estamos en una voluntad en común y por eso tenemos muchas cosas en común, aunque venimos de países diferentes, ¿verdad? De temperamentos diferentes, de culturas diferentes, de crianzas diferentes. Necesitamos empezar a ver lo que nos une y no tanto lo que puede separarnos. Entonces, cuando viene un problema, cuando viene una situación, cuando algo se atraviesa, ¿verdad? Donde quiere venir el enojo, la división, necesitamos ver por encima. No hay algo más grande que nos une y es que el reino de Dios avance. Es Cristo, es hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Tener ese corazón, hermanos, de que no estamos aquí para agradarnos a nosotros o cómo nos miraron o cómo nos hicieron, sino estamos aquí para un propósito más grande. Hermanos, somos el pueblo de Dios llamados a una misión en esta tierra para representarlo a Él. Amén. Entonces, mire, la unidad, hermanos, solo se puede llevar si nosotros le decimos no a la carne y le decimos sí, Espíritu Santo, tienes razón, porque el Espíritu siempre nos va a redarguir y a saber, no, eso no es de Dios. Y aquí quiero dar un ejemplo sobre una familia disfuncional. Sí, como por ejemplo alguien dice, usted ha escuchado gente que comenta, ¿no? Y dice, no, yo vengo de una familia disfuncional o tal persona viene de una familia disfuncional. A ver, ¿qué es una familia disfuncional, hermanos? Quiero preguntarles, ustedes díganme, para usted, ¿qué es una familia disfuncional? Con problemas, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando alguien le dice, yo vengo de una familia disfuncional, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? Problemas, ¿qué más? Normal, ¿verdad? No son una familia normal, ok. Y si usted se fija, el término disfuncional es que no funciona como debería funcionar. Sí, por eso es disfuncional. Entonces, si tiene que funcionar de cierta manera para ser funcional,
es porque hay un diseño ya como debe ser la familia. Por eso cuando el diseño no funciona es disfuncional, o sea, no está funcionando y por lo tanto hay lo que decía la hermana Patti, problemas, pleitos, dolor, violencia, que unos están en vicios, ¿verdad? Otros están en la cárcel, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que se presentan, cosas muy dolorosas, que uno cuando escucha sus testimonios, hermanos, te quiebra escuchar a las personas que vienen de esa familia. Pero entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué una familia es disfuncional? Porque no está funcionando como debería. Igual así la iglesia. La iglesia hay una manera como Dios dijo, la cabeza, que debe funcionar. Y si no, se vuelve una iglesia que disfuncional. ¿Y cómo es una iglesia disfuncional? Igual que una familia disfuncional. O sea que se ve que no está trabajando como debería y por eso en lugar de haber gozo hay dolor. En lugar de haber unidad hay división. En lugar de haber bendición hay maldición. Porque no está funcionando como debería. Igual, hermanos, como les decía, pasa en la iglesia. Hay ya una manera como Dios dijo. Y entonces volvamos a la familia. ¿Por qué esta familia es disfuncional? Porque los roles que cada miembro de la familia debe tomar no lo están llevando bien. Por eso no está funcionando la familia y se vuelve disfuncional. Por ejemplo, el papá abandonó el hogar o el papá se puso a beber y le pega a la mamá. Ya ese hombre está haciendo de su familia disfuncional porque él no hizo su rol. Igual la mamá abandonó y se fue con otro hombre o cayó en adulterio con otro hombre o maltrata a los hijos. Ya la mamá no cumplió su rol y por eso la familia se vuelve disfuncional. O incluso el hijo. Ustedes han visto, el hijo se mete en las drogas y afecta a toda la familia, hermanos. A los hermanos más pequeños, a los papás, ya los papás no pueden dormir, están en un agotamiento, el papá pierde el trabajo y luego no tienen cómo pagar los biles, pierden la casa, todo porque el hijo no siguió lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo no funcione bien? Que las personas no siguen el rol que Dios dijo que se debe seguir. Y por eso, si usted se da cuenta en la Biblia, todo es por un diseño. Dios diseñó cómo todo trabaje para que funcione bien. Por eso es importante que el hombre en la familia aprenda su rol, la mujer aprenda su rol, el hijo aprenda su rol, que todos aprendamos el rol. ¿Por qué? Porque cuando todos en la familia están en su rol, haciendo lo que Dios dice que se debe hacer, entonces toda la familia funciona bien. Igual en la iglesia, hermanos, igual en la iglesia. Por eso es tan importante que aprendamos cómo funciona la iglesia, porque Dios ya dejó una manera como funciona bien. Y si cada uno de nosotros dice, no, es que yo quiero que se haga así o quiero que se haga así, lo que va a pasar es que se hace creyentes disfuncionales. O la iglesia se vuelve disfuncional, la iglesia local, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las partes no están haciendo su función. Volvamos a la analogía que Dios dio del cuerpo. Si hay una parte de tu cuerpo que no funciona, ¿qué pasa? Se enferma el cuerpo. Se enferma el cuerpo. Y cuando se enferma una parte del cuerpo, empieza a afectar la funcionalidad del resto, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que en estos días he estado aprendiendo que de pronto la persona se murió de un ataque fulminante al corazón, pero cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que el ataque fue provocado por otro problema que tenía. Por ejemplo, el problema de la diabetes, para que me entiendan ese ejemplo. Entonces, el problema del corazón se dio porque otro no funcionó bien. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, lo que yo quiero decirles, hermanos, es que nosotros, si queremos ser cristianos sanos en la fe, porque la iglesia, hermanos, está compuesta por hermanos que son sanos en la fe y por hermanos que no son sanos en la fe.
Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, corrígelos, instrúyelos, enséñales. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Si te dice eso, ¿qué quiere decir? Que tienen el peligro de no ser sanos en la fe, sino de ser cristianos que enfermos, de ser una iglesia enferma. ¿Pero por qué? Porque cada cual no está cumpliendo su rol, no está funcionando como deberíamos. Entonces, ¿para qué les digo estos? Para que usted, hermano y hermana, se interese en saber cuál es la, oiga, sí, entonces, ¿cuál es la manera correcta que se debe llevar la iglesia? ¿Verdad? Eso nos debería llevar a ese punto. Ahí es el punto que los quiero llevar. Que usted diga, bueno, sí, entonces hay una manera correcta y de pronto no la estamos llevando, yo no la estoy llevando. ¿Y dónde está esa manera correcta, hermanos? En la Biblia. La Biblia nos dice cómo debe ser un cristiano sano en la fe, una congregación, cuál es el rol de cada cual, cómo se debe conducir cada cual en la casa de Dios, ¿verdad? Quiero leer este pasaje, ahí lo puse en Primera de Timoteo 3:15 y lo quiero leer primero en la Reina Valera 60, que dice el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo. Acuérdese que Timoteo era pastor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pues era apóstol. Entonces le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que aquí le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay una manera como uno se debe conducir en la iglesia, hermano. Que hay una manera correcta cómo funciona todo, ¿verdad? Y luego, mire, me gustó cómo está en la Nueva Traducción Viviente, dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? La familia de Dios. Lo que hablábamos, columna y fundamento de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una manera de comportarnos, hermanos. Entonces, mire, hermanos, nosotros a veces tenemos como una idea un poco confusa y ya voy a acabar porque ya se me acabó el tiempo. Y pensamos que la iglesia es como tipo un club, ¿verdad? Hay gente que piensa que es así, un club donde tú pagas y tú entras a ese club y haces lo que quieras en el club y vas para tu beneficio, ¿verdad? Para que ahí se haga como tú digas, como tú quieras, como a ti te guste, como a ti te agrade. Vas a ese club precisamente para tener un tiempo de tu agrado. Bueno, la iglesia no es eso, hermanos. Eso no es la iglesia. La iglesia tiene una manera, como dice la escritura, que debe funcionar porque Cristo es la cabeza y el dueño de la iglesia. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Cristo la compró con su sangre, hermanos. O sea, que Él es el que dice cómo funciona la iglesia. Entonces, hermanos, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya no vamos a seguir más, pero en el siguiente, cuando me toque a mí, ¿verdad? No sé si va a ser en el siguiente o en el otro, pero el caso es que vamos a seguir con esto. Vamos a hablar de cómo ese dueño de la iglesia, cabeza de la iglesia, puso la iglesia para cómo debe funcionar. Pero lo que debemos quedarnos hoy en este día es empezar a leer la escritura y a pensar y a decir, bueno, yo tengo que dejar que Dios me dirija cuál es la manera correcta, ¿verdad? Cómo debemos funcionar. Ahorita hablamos que la unidad, hermanos, es algo muy importante para ser iglesia. Si nosotros no trabajamos en eso y no somos intencionales en eso, entonces dice la Biblia que aunque tengamos todos los dones, vamos a ser como címbalo que retiñe, o sea, un sonido que es molestoso. Imagínense nosotros todos los de la alabanza y cada cual cantando la canción que más le guste. ¿Qué sería? Horrible. No como, uy, no, ya que se callen, esto no, ¿por qué? Porque no hay unidad. Entonces, para ser cristianos sanos en la fe, hermanos, tenemos que crecer en unidad y en amor. Y el amor, hermanos, es algo, y la unidad es algo que uno trabaja.
es algo que uno se esfuerza, es algo que cuando la carne te viene a decir, no pelea, dile sus cosas, o es que ya me tiene harta y que no sé qué, ahí tú tienes que reconocer, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios porque Dios nos mandó a amar y esto va a afectar, va a dañar a otros creyentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a mostrar ese amor, ¿usted qué cree? Cuando llega la gente que no es cristiana o los que están dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo, ellos, hermanos, se pueden acercar a Cristo por medio del testimonio y decir, no, es que esto es verdad. Mire cómo era, ¿no? Esta mujer tenía un genio, se la pasaba gritando, cantaleteando y mire cómo ha cambiado. Eso, hermano, impacta porque la gente empieza a ver que Cristo es real, que cambia vidas. Entonces, por eso, hermanos, ahí empezamos a ser cristianos sanos en la fe, que empezamos a funcionar de manera correcta y entonces, hermanos, podemos alcanzar a las otras almas para el Señor por medio de cómo, de hacer como Dios nos dijo. ¿Qué nos dijo? Estén unidos, ámense unos a otros. Si ve un hermano pasar problema, usted pase problema con él. Si lo ve llorando, llore con él. Si lo ve alegre, alégrese con él. Estén unidos, estén juntos, estén siempre tolerándose unos a otros, amándose. Hermanos, cuando hacemos eso, inmediatamente Dios va a traer la bendición a tu vida y vas a impactar a otros. Amén. Bueno, con eso terminamos. Pongámonos de pie. En el siguiente continuamos. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos das la alegría, Señor, de conocer tu palabra, Señor, de cómo funciona tu iglesia. ¿Quién es, Señor, la iglesia para ti? ¿Cuál es tu propósito? Te pido que nos sigas hablando en esta temporada sobre esto, Señor, que nos ayudes a crecer porque queremos ser cristianos sanos en la fe, Señor. No queremos ser cristianos enfermos, Señor, ni estériles. Queremos dar fruto para ti. Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a crecer en amor. Danos tu amor, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor, a sostener a los débiles en la fe, Señor, a tolerar, Señor, el carácter de los que están trabajando, Señor, y a tolerar a los que no han nacido de nuevo. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor, en amor, en pureza, Señor, a ser ejemplo de que tú habitas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De la